Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a dar 3 principios de la legalidad de la Constitución y las leyes argentinas que son muy importantes para entender las bases de nuestra Constitución y las características de los derechos fundamentales que nos da nuestra Constitución Nacional. Esto se relaciona con el sistema republicano que venimos viendo y cuáles son los derechos fundamentales que generalmente se anulan o se quitan en estados de facto. Entonces, estados de facto nos referimos a cuando hay algún tipo de golpe militar, si hay algún tipo de gobierno no democrático, ¿sí? Entonces, los primeros derechos fundamentales de la Constitución Nacional son los civiles y los vamos a relacionar con los principios que vamos a ver de la Constitución. 3 principios. Vamos a ver el principio de legalidad, el principio de razonabilidad y el principio de igualdad. El de legalidad corresponde a qué? Y cito: Artículo 19 de la Constitución Nacional: ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. ¿Qué quiere decir esto? Todos tenemos la libertad civil de hacer lo que la ley no prohíba, es decir, todo lo que no esté prohibido, penado por la ley, es parte de la libertad individual del ciudadano. Este es el principio, podríamos decir, de legalidad de libertad. ¿Por qué? ¿A qué se refiere el principio de legalidad? Todo lo que no esté penado por la ley es totalmente aceptado que se haga. Por eso hay ciertos vacíos legales, ¿sí? Pero se enmarca dentro de las libertades individuales de los ciudadanos en el territorio argentino. Ese es el principio de legalidad. Cuando hay algo que es moralmente cuestionable pero no está prohibido por la ley, se alude en el derecho al principio de legalidad. No está penado por la ley. El principio de razonabilidad es uno que se complementa con varios principios. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las cosas que son de sentido común o razonables. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en nuestro país se puede votar a partir de los 16 años. Pero si hubiese una ley que diría que la edad mínima para votar son 50 años, eso no sería un principio de razonabilidad, no es razonable, no tiene sentido común. O por ejemplo, si el requisito para tomar tu primer trabajo sea tener 20 años de experiencia y eso fuese una ley, eso no tiene sentido de razonabilidad, no compete con el principio de razonabilidad. Por lo tanto, el principio de razonabilidad es muy importante, ¿sí?, para que se complemente con las demás leyes. Es como un sentido común de las leyes. Y después tenemos el principio de igualdad. El principio de igualdad existe para que no haya ningún tipo de discriminación a la hora de establecer las leyes para ciertos grupos, podríamos decir grupos de etnias, grupos como las comunidades LGTBIQ+, o podríamos decir religiosos, que no haya ningún tipo de discriminación a la hora de que la ley es igual para todos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si lo aplicaríamos a esta nueva ley que están pensando del pago de impuestos para la riqueza, para la gente que es millonaria, ¿no? Entonces, si vos ganás más de este tope de dinero por mes o tenés ingresos superiores al millón no sé cuánto de pesos por mes, tenés que pagar un impuesto de este monto. Y es igual para todos los que ganen más de este monto, es decir, la igualdad para todos. Es así que la igualdad es un principio muy importante en la ley argentina, sobre todo, para que no se cometan actos de discriminación, por ejemplo. Y vamos a un ejemplo pequeño. Si todos los que gasten determinada cantidad de energía eléctrica por mes, tendríamos que pagar lo mismo. Si yo gasto tanta cantidad, voy a pagar 1.000 pesos por mes. El vecino, si gastó lo mismo, tendría que pagar 1.000 pesos por mes, porque es el principio de igualdad. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Hablando de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es un principio de nacionalidad, o sea, nos representa como nación y a su vez es un instrumento político, porque se utiliza para regular y organizar las leyes y el poder. ¿Sí? El poder, organizarlo, por ejemplo, en los 3 poderes que conocemos con el republicanismo. Todas las dictaminaciones de leyes que hay son organizaciones del poder y de organizaciones de leyes. Entonces, cada vez que digamos que la Constitución Nacional, ¿qué es? Es un instrumento político. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuáles son los derechos fundamentales que establece la Constitución Nacional?
En este caso lo vamos a dividir en 4. Los derechos civiles, que son los derechos individuales, ¿sí? De libertad de expresión, de libertad de acción, derechos a tener una familia, a tener una vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Los derechos, podríamos decir, básicos del ser humano. Después tenemos los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son los de la propiedad, es decir, yo tengo derecho a tener mi auto. ¿Cuál es la relación, cuál es lo legal que yo tenga 50 casas o una? ¿Qué es lo que me establece la ley? ¿Cuáles son los límites patrimoniales que tiene el individuo en Argentina? ¿Se puede tener 100 casas a tu nombre? ¿Se puede ser testaferro de 50 personas? Todas esas limitaciones son las que establecen los derechos patrimoniales. Después tenemos los sociales, que son los que nos dan la libertad, por ejemplo, de juntarnos en el grupo que nosotros queramos, ser amigos de quien nosotros queramos, establecernos en relación a grupos políticos, que es un derecho social y es un derecho político. También tenemos los derechos políticos, tener la afiliación política que nosotros deseemos, estar en la actividad política si así nosotros queremos y que no haya algo que nos lo impida. Por ejemplo, no sé, vos querés militar para el partido X, bueno, tenés que tener 35 años, tenés que haber estudiado una carrera en relación a la política, esto que ya habíamos hablado, no hay algo que establezca que para el derecho fundamental político yo tenga que tener algún requisito. Y eso se relaciona con el principio de igualdad que nosotros estábamos viendo. Entonces, libertades individuales, patrimoniales, sociales y políticas. Si tenemos que definirlo, son 4 tipos de derechos fundamentales, ¿sí? Civiles, patrimoniales, políticos y sociales. Espero que se haya entendido y lo vamos a volver a ver, seguramente en el Meet lo vamos a hablar. Y les dejo un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.